gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. En 2 de Pedro capítulo 1, y vamos a avanzar un poquito acerca de nuestro tema. Estamos hablando del crecimiento. Estamos hablando del crecimiento como un deber que los creyentes no podemos evadir. Y vamos a ubicarnos en la carta de Pedro, la segunda carta, en el capítulo 1, y vamos a ir directamente al versículo 5, por favor. Dice así: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia. Hace 8 días estuvimos compartiendo acerca de la diligencia o el esfuerzo que son fundamentales en el crecimiento. Entonces estábamos diciendo que una persona que quiere crecer en su vida tiene que ser diligente y tiene que ser una persona muy esforzada. Y para hablar del crecimiento espiritual, ni se diga, hermano. Si queremos avanzar en la fe, tenemos que esforzarnos más de lo que hasta hoy nos hayamos esforzado. O si no, va a ser muy difícil. Si no recurrimos al esfuerzo, a redoblar nuestro esfuerzo, pues no puedo decir qué va a pasar con usted porque no estoy autorizado para eso, pero seguramente vamos a tener una vida cristiana muy débil. Ahora, no sé si se puede hablar de eso, no sé si sea algo contradictorio hablar de vida cristiana débil, pero seguramente que no vamos a ser lo suficientemente asertivos ni productivos. Hoy, aprovechando el tiempo, quiero hablar de crecimientos específicos a partir de ahora. Y siguiendo una línea que está aquí en estos versículos de este capítulo. Hablar de crecimientos específicos. Ese es como los que vamos a tratar para los que están de pronto llevando algún tipo de registro. Crecimientos específicos. Dice allá en la pantalla, en la versión 60, hay una palabra que quiero que ustedes subrayen allí, que es la palabra añadid. La están viendo, ¿verdad? Añadid. Y esa palabra es clave para lo que vamos a trabajar ahora. Añadid a. Eso significa crecimiento. El crecimiento se da cuando hay una suma de virtudes. Y cada virtud entra en un proceso de desarrollo específico. Y en esta mañana quiero hablar de la fe. De la fe. Dice el texto, allá en la versión 60, añadid a vuestra fe. Luego dice virtud y hablará de otras cosas que hablaremos cada domingo. Pero hoy vamos a hablar de la fe. Añadid a vuestra fe. Entonces, la fe como fundamento. La fe como fundamento y hablar específicamente de la vida de fe en Dios. Y hay que hacer la aclaración, porque hay gente que puede desarrollar fe en su propia capacidad. ¿Qué decimos de los que no creen en Dios? Ellos deben de creer en algo y de tener una fe en el humanismo, en el raciocinio, no sé en qué tantas cosas. Tenga cuidado porque hay candidatos a la presidencia que no creen en Dios y lo han dicho públicamente. Y nosotros como cristianos debemos de empezar a poner en balanza, o sea, tener un presidente que no crea en Dios. Pues si tener uno que dice creer en Dios es malo, ¿cómo será tener uno que diga abiertamente que no cree? Pues yo creo que será peor, ¿cierto?
Entonces yo creo que esas cosas son buenas a la hora de que usted vaya a tomar una decisión como cristiano. Si es que usted va a votar, va a tener que pedirle a Dios que le dé sabiduría. ¿Por dónde será que usted tendrá que irse? Pero la fe como fundamento, la vida de fe en Dios, porque hay gente que cree en otras cosas, hay gente que cree en el dinero. Su fe está en el dinero, hay gente que su fe solamente está puesta en el trabajo. Entonces tenemos que especificar que nosotros aquí, ¿qué trabajamos? Una fe en Dios. ¿Una fe en quién? En Dios. Nuestra fe es en Dios. Y déjeme recordarle, porque no voy a hablarle nada que usted no sepa. ¿Qué es la fe? Bueno, vamos a tomar algunas definiciones que escribí por acá. La acción de creer decididamente en Dios y en su palabra. La acción de creer decididamente. Esto significa que no puede ser dubitativo en su fe. Cuando digo dubitativo, es que a veces creo y a veces no. Hoy creo en Dios, pero mañana tal vez ya no creo tanto en Dios. Las circunstancias se convierten en el rector de la fe y ahí hay un grave error. Porque las circunstancias no pueden ser el rector de la fe. La gente en el mundo utiliza expresiones que son más expresiones agoreras y solamente lo refiero para darle un ejemplo. A veces las personas cuando tienen un día que no es tan bueno, ¿qué es lo que la gente dice? Hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Y qué tiene que ver levantarse con el pie izquierdo? ¿Acaso es que el pie izquierdo está bajo maldición? Pero son expresiones. Los futbolistas tienen muchos agüeros. Ustedes han visto futbolistas que cuando van a entrar a la cancha, algunos entran saltando en un solo pie y la mayoría lo hacen en el pie derecho. Mírelo bien y verá. Porque la gente cree que si el primer paso es con el pie izquierdo, algo va a salir mal. Eso es una mente retorcida, como dijo el hermano aquí. Todos son, ¿cómo es? El racimo de plátano, que todos están torcidos. No hay uno solo recto. Pero si le va bien, entonces las personas dicen, hoy me levanté con el pie derecho. Esa es una forma de que la gente expresa un concepto sobre cuál es el fundamento del día malo o del día bueno. Eso es una cuestión circunstancial, quiero decir. O sea, si pisa con el pie izquierdo primero, entonces de pronto le va mal. Y si pisa con el pie derecho, entonces de pronto le va bien. Eso es una cuestión circunstancial para la gente. La fe no puede ser una cuestión circunstancial. O sea, no puede mi fe ser definida por el sentimiento, por la emoción. Entonces, hay cristianos, perdónenme el agravio ahora lo que voy a decir, hay cristianos que pareciera que en los días en que se levantan con el pie izquierdo, ¿me entiende la expresión? No estoy siendo agorero, estoy dando una reflexión. Hay cristianos que pareciera que hay días se levantan con el pie izquierdo según los conceptos del mundo y ese día su fe está por debajo. Es circunstancial. No oro porque siento, oro porque tengo que orar. No alabo a Dios porque sienta, alabo a Dios porque tengo que alabar a Dios. Mis sentimientos no se pueden interponer en mis responsabilidades. La fe es una acción decidida. Yo debo de creer y confiar en Dios todos los días sin importar las circunstancias, sin importar mis sentimientos, sin importar el flujo de mis emociones. Porque nosotros somos seres emocionales, no podemos negarlo, pero las emociones no pueden direccionar nuestra vida, las emociones no pueden direccionar nuestras decisiones, las emociones no pueden controlar nuestra fe. La fe es una acción decidida. Voy a confiar en Dios y en su palabra. Mirábamos ahora en la administración, pusimos un texto en Romanos capítulo 8, versículo 32. Si Dios no escatimó a su propio Hijo y nos lo dio, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas?
¿Qué es la fe? Una acción decidida de creer que ese versículo es palabra de Dios, es la palabra del Señor y yo lo voy a creer. No importa si mis emociones están altas o bajas, yo sigo creyendo en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de fe, estamos hablando del fundamento de nuestra expresión cristiana. La confianza en Dios, que es fe, tiene que estar sujeta a desarrollo. O sea, la fe se desarrolla. La fe tiene que crecer. Y la fe establece convicciones. Entonces, yo puedo saber qué tan fuerte es la fe de un creyente cuando hablo con él. Y cuando percibimos convicciones. ¿Qué es una convicción? ¿Qué es para usted una convicción? Un concepto que en mí es inamovible. Principio, un valor, una doctrina, una definición, es lo que yo creo. La convicción, las convicciones son mis pensamientos, mis conceptos inamovibles. Y la fe es eso. La fe se establece en convicciones. Por eso, entonces recordemos Hebreos capítulo 11, el texto, versículo 1. ¿Qué es pues la fe? ¿Lo recuerdan? Hasta lo hemos aprendido de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción. La convicción de lo que no se ve. Yo estoy completamente seguro que Dios me va a sacar de la situación difícil que hoy estoy viviendo. Le tengo una noticia. Fui al médico con mi esposa esta semana, el lunes. Chequeos de prevención, nos gusta hacer con mi esposa. Tenemos un médico de confianza. Es médico, pero a la vez maneja la parte natural. Ya hace como 4 o 5 años estamos yendo allí. Nos hace unos chequeos. Y tienen unos aparatos allí, unas cosas, y está la edad física. Entonces, hola pastor, ¿cómo está? ¿Qué hace por aquí? Cumplí 50 años. Entonces vengo a hacerme unos chequeos. Porque dice la norma que a los 50 años hay que hacerse chequeos y cada 5 años hay que hacerse chequeos. Ah, ok, pastor. Me empezó. Y entonces me mostró una cantidad de cosas allí. Bien interesante el tema. Y me dijo, usted está bien. Ah, eso es lo que uno quiere escuchar cuando va donde el médico. Gloria a Dios. Y me dice, ¿quiere saber su edad biológica? ¿Qué es eso? Es que una cosa es la edad física y otra cosa es la edad biológica. Ok, ¿cuál es mi edad biológica? Hice unas cuentas. Dijo, ¿tienes 45? Tengo 45, o sea que en 5 años me tienen que volver a celebrar los 50. Lamento la inversión que hicieron hace un mes. Pero a mi esposa le fue mejor. Yo creo que hicieron trampa ahí, pero dijeron que tenía 40, la edad biológica. Dale salud a tu vida. La fe le da salud a tu vida. Cuando aprendes a confiar en Dios, a permitir que la fe se desarrolle, lo que tú predicas, lo crees y lo expresas. Y cuando uno tiene fe, la fe renueva. Porque la confianza en Dios renueva. Por eso este viejito cansón Pedro que viene aquí a darnos rejo a todos, tiene tanta energía. Y tiene más de 80 años, ¿verdad? Ya va para 85. Porque cuando se cree en Dios, hay renovación, hay renovación, hay renovación, hay salud. Escuche, es la fe, la certeza. ¿De qué? No, pastor, yo ya me hice eso. No me diga que ya lo sabe, dígame que necesita vivirlo. La certeza de lo que se espera. Yo pregunto, ¿usted qué está esperando al futuro?
Yo recuerdo un predicador de Suecia, un hombre que medía como 2 metros, grandote, se llamaba Daniel Oss, de Suecia, misionero que trabajó en México muchos años. Y el pastor Roberto Finke, que fue quien abrió los centros de fe y esperanza aquí, trabajaba con él. Y él da unos mensajes tremendos. Ese hombre tenía un tono de voz impresionante. Nadie dormía cuando ese hombre estaba predicando. Y una vez me acuerdo que estaba hablando del anticristo, estaba hablando de los eventos finales en uno de sus mensajes. Y con esa voz enérgica y todo, y bien grandote en el púlpito, dijo: y si aparece el anticristo, no me importa. Que venga el anticristo, eso es problema de él. No me importa, porque yo estoy esperando es a Cristo, no al anticristo. Eso es confianza en el Señor. Uno puede estar esperando que las cosas se van a poner más feas, que la economía se va a poner más difícil, que los precios internacionales, que el mundo va hacia el final. Claro que el mundo va para el final. Yo estoy esperando en el Señor. Yo estoy esperando en el Señor. Yo estoy esperando en el Señor. Pastor, y la economía se va a poner más difícil. No me importa que la economía se ponga más difícil. Yo tengo un Dios. Y Dios me ayudará a mí. Lo ayudará a usted. Dios habrá una provisión sobrenatural. Oye, ¿para quién le estoy predicando esta mañana aquí? Oye, ¿usted no es capaz de creer en Dios? ¿De qué tamaño es su Dios? ¿De qué tamaño es su Dios? ¿De qué es capaz su Dios? No sea mentiroso entonces. No me diga de todo que Dios es grande, pero usted no lo está viviendo. ¿De qué tamaño es su Dios? ¿Cuál es la fortaleza de su Dios? ¿Cuál es la capacidad de su Dios? Lo que usted hoy vive, por difícil que sea, pregúntese por un momento, ¿el Dios que yo le estoy predicando puede con eso o no puede? ¿Si puede o no puede? Eso es la fe. La fe determina una conducta y una actitud, una certeza, es una convicción, es una convicción, es una convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve, pero estoy seguro que viene en camino. No lo veo físicamente, pero lo veo en mi espíritu, sé que viene en camino. Déjeme decirte algo serio esta mañana. Si tu fe no crece, tú no vas para ninguna parte. Tú eres un evangélico más de los que hay en Sudamérica. Eres un religioso más de los que hay en Sudamérica. Pero no eres nada en el reino. Porque lo que nos da valor en el reino es la fe que profesamos. Se convierte en un estilo de vida. La fe es mi estilo de vida. Es mi estilo de vida. Mucha gente no entiende eso. Por eso para muchos es tan difícil el camino de Dios, porque el camino de Dios es el camino de la fe. Y este mundo es un mundo racional. Es un mundo donde el culto al humanismo cada día es más fuerte. Y algunos de los candidatos que hay ahorita a la presidencia son humanistas declarados. Por eso debemos entender este asunto. Yo no espero que la gente entienda mi estilo de vida, pero yo estoy seguro cuál es mi estilo de vida. La fe es tu estilo de vida. No es otra cosa, es tu estilo de vida, es un estilo de fe. Ok, déjame mostrarte unas escrituras, a ver si estas nos convencen.
Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 15. Dice acá, tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, escuche lo que viene ahora, en cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca. Esperamos que la fe de ustedes crezca. Allá dice conforme, o esperamos que conforme crezca vuestra fe. O sea que según este texto, ¿la fe tiene qué? Dígalo conmigo, ¿la fe tiene qué? Bueno, no diga que no se le predicó. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta, Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. ¿Cómo está allá? Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Es el mismo tema. Dos versículos para el mismo tema. La fe va creciendo. ¿Qué dice en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Aleluya. ¿Qué dice allá? Estoy seguro que en ti también. Habla de la fe no fingida. Entonces, dos cosas aquí quiero mencionarles rápidamente. Dos textos que te hablan que la fe tiene que crecer. La fe tiene que crecer. Y segundo, la fe no se puede fingir. Hay gente que quiere tener un evangelio fingido. La Biblia habla del amor no fingido, de la fe no fingida. No puede fingir uno ser creyente. No se puede fingir ser cristiano. No se puede fingir ser buena persona. No se puede fingir que se confía en Dios. O se es o no se es. O se tiene fe o no se tiene. La fe no es algo que usted supone que va a enredar a otros tratando de impresionarlos con una fe que no existe. La fe tiene que crecer. Ahora la pregunta interesante. ¿Cómo crece la fe? ¿Cuál es el ambiente para que la fe crezca? Entonces, quiero hablarle ahora de algo importante aquí. 3 momentos de la fe. 3 momentos de la fe. Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 3. A lo mejor hemos escuchado, hemos leído estos versículos, pero no hemos aprendido, o se nos olvidan las lecciones. Santiago capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: porque ustedes saben que siempre, ¿ustedes saben esto? Porque el escritor da por sentado de que ustedes saben. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Primer momento de la fe. La fe es probada. Mire cómo estamos construyendo el mensaje esta mañana. Una definición de fe. Una definición de fe. Una necesidad de la fe, que es que la fe tiene que crecer. Si no te está creciendo la fe, estás en un problema. Estás en un problema. Y un problema serio. Tan serio el problema que se te puede convertir en un problema
hasta de entrada al reino de los cielos, para ponérselo de este tamaño, para ser fatalistas en esta mañana, para tratar de captar su atención. Tal vez estamos de acuerdo en que la fe tiene que crecer. ¿Alguien está en contra de que la fe tiene que crecer? No. Creo que estamos de acuerdo que la fe tiene que crecer. Además, que ni forma de decir lo contrario. La Biblia dice que la fe tiene que crecer. Conforme crezca vuestra fe. Ya lo leímos. ¿Cómo le llevamos la contraria al texto bíblico, verdad? La fe tiene que crecer. Es una necesidad. ¿Cómo crece la fe? La fe es probada. Dice el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Luego dice que produce paciencia. Pero aquí primero nos centramos en la verdad expresada. La fe tiene que ser probada. ¿Quiere que su fe crezca? ¿Usted quiere que la fe le crezca? ¿Sí? ¿Cuántos quieren que la fe le crezca? Abrace la prueba. Abrace la prueba. Lo que te está pasando hará crecer tu fe. No eres una mala madre. Antes has hecho de madre y padre. Y lo que te está pasando es para que tu fe crezca. No hay otra forma de que la fe crece, solo cuando es probada. Y no es una apología de la aflicción, pero es inevitable la aflicción. Es inevitable el dolor. ¿Sabe qué es lo que está pasando con un tipo de evangelio que se predica hoy? Que se le ha quitado la cruz. Hay un sector del evangelio que hoy está predicando un evangelio sin cruz. Escucharon con mis respetos para alguna persona en esta mañana y quienes nos ven por YouTube, para las personas de la comunidad católica, mis respetos, muy decentemente digo esto, pero recién en un tiempo el Papa Francisco habló del fracaso de Dios y habló de Cristo en la cruz y habló de la cruz como un fracaso de Dios. Pero dejemos el Papa tranquilo allá con lo que él haga. Yo estoy escuchando predicadores cristianos que ya no quieren hablar de la cruz, porque la cruz habla no solo de vida, pero la cruz habla de dolor. La cruz habla de sacrificio. Y este es un evangelio que hoy no se quiere predicar, porque lo importante es atraer a las masas para que haya harta gente y haya harto dinero. Entonces, prediquemos un evangelio sin cruz. ¿Cuál es el evangelio sin cruz? Bendecido, prosperado y en victoria. Yo no estoy en contra de ese saludo. Pues hay gente que yo le pregunto, ¿y usted cómo está? Bendecido, prosperado, en victoria. Ok, perfecto. Me alegra que esté bendecido, me alegra que esté prosperado, me alegra que esté en victoria. Déjame ver eso. Déjame ver tu bendecido, prosperado y en victoria. Porque a veces el bendecido, prosperado y en victoria, estoy endeudado hasta aquí, no tengo ni para comprar el mercado. No, pastor, estoy hablando por fe. No, espera, no me confundas. Te estoy preguntando cómo estás. No podemos quitarle la cruz al evangelio. No le podemos negar a la gente sufrir. Porque Cristo no se negó el sufrimiento y no se lo va a negar a quienes lo siguen. El sufrimiento es inherente en la naturaleza humana y es inherente en la naturaleza del reino. Ahora, esta no es una doctrina ahora de que todo el mundo a sufrir y tirémonos por un abismo. No, cada uno de ustedes
tiene una vida que está llevando y cada uno está teniendo sus propias situaciones, sus propios sufrimientos. No te estoy deseando sufrimiento, te estoy diciendo, si quiere que la fe crezca, la fe es probada para saber si es fe. Mire lo que dice Pedro. Adelante de Santiago encuentras Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Qué hacemos con un texto como ese? ¿Cómo ocultamos un versículo de esa naturaleza? ¿Cómo ocultamos Santiago capítulo 1 versículo 5? ¿Cómo ocultamos en el mundo tendréis aflicción? ¿Cómo ocultamos ese y tantos otros versículos? ¿Cómo ocultamos cuando el Señor, hablando de discipulado, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame? ¿Cómo ocultamos esa verdad del Evangelio? Dice la palabra del Señor allí que la fe tiene que ser sometida a prueba. Y entonces pone metafóricamente la expresión: se prueba como se prueba el oro. Aquí algunos de ustedes saben del trabajo del oro, ha trabajado el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. ¿Para qué? Para quemarle la impureza. Si Dios le dio la sabiduría al hombre para que refinando el oro sea por fuego, para quemarle lo que no sirve, Dios está diciendo: tu fe la paso por la prueba, que es el fuego. ¿Para qué? Para que la fe sea mayor, más fuerte, para que crezca la fe. Así que si estás hoy en medio de una situación terrible de tribulación, Dios está probando tu fe. No te está destruyendo, te está entrenando, te está capacitando, te está afinando para que el instrumento suene mejor. ¿Sabe? Un instrumento desafinado es una cosa terrible, pero un instrumento afinado es una cosa maravillosa. La fe tiene que ser probada para que el instrumento sea afinado. ¿Dónde me meto para que mi fe no sea probada? Muérase. No hay dónde meterse para que su fe no sea probada. Pastor, ¿cuánto tiempo dura la prueba? No sé. Eso depende de usted. Eso depende de su respuesta. Eso depende de su actitud. Eso depende de su determinación, de su aceptación. Depende de varios factores. No es que, y toda la vida tengo que estar en prueba. No sé, depende de ti. Si eres rebeldito a la palabra, te va a tocar mucho tiempo de prueba. Si eres de los que no escucha lo que Dios tiene que decir, pues tal vez la prueba se ponga más larga. Si eres de los que la palabra te entra por acá y te sale por aquí, vas a tener bastante tiempo de habilitar y rehabilitar. Cuando estudiábamos nosotros, el doctor Norton y otros aquí, nos tocaba el tema de la habilitación y la rehabilitación. No era que fuéramos drogadictos o algo así, no, es que perdíamos la materia y entonces nos daban la oportunidad. Ah, usted también, ¿no, Carlos? ¿O usted es antes de mí? No, estamos ahí, bueno. Y entonces se llamaba un examen, hay que habilitar. Y uno perdía ese examen, como le pasó a Cristian Montoya, lo perdía. Pero la gracia infinita de Dios estaba en esa época. Y entonces le daban otra oportunidad y se llamaba, tiene que rehabilitar. Uy, cuando a uno le preguntan los compañeros, ¿y qué va a hacer? Uy, uno no quería decir que le tocaba rehabilitar porque uno le daba pena. Era como estar llegando a la quinta paila, ¿cierto? Si ya perdía la rehabilitación,
matricúlese otra vez en el mismo grado. ¿Cierto? Eso depende de nosotros. ¿Puedes creer, Cristian, que cuando yo era un pelado habilité música? Sí, Norton. Pues yo no sabía que yo tenía talento para la música. Nunca lo había descubierto. Y habilité música. No sé. Las cosas que a uno le pasan. Sí, pero la prueba. Me está cogiendo la idea, hermano. ¿Dónde me meto para que la fe no sea probada? No hay dónde. Solo tienes que aceptar las circunstancias que Dios está permitiendo, está probando tu fe, está refinando tu convicción. Entonces, en vez de ponernos bravos y de quejarnos y decir, ay, que Dios se olvidó de mí y por eso ya no oro más, no vuelvo a la iglesia, porque allá le predican a uno, mire lo que estoy viviendo. No, mírelo de otra manera. Por eso el apóstol Pablo magistralmente dijo, dad gracias en todo. ¿Cuántos están pasando por pruebas hoy? Levanten la mano. Yo estoy pasando por algunas pruebas. Dale gracias a Dios por esas pruebas. El doctor Scofield, el que edita la Biblia Scofield, dice en uno de sus comentarios acerca del libro de Job, las pruebas no son un castigo por nuestros pecados, son un medio de purificación de nuestra fe. Segundo momento de la fe, porque acabé de mirar el reloj. La fe es atacada. Ahora, te dice, no es lo mismo, no, quiero marcar una diferencia. Una cosa es la fe que es probada, las circunstancias que se ponen difíciles, la economía que se pone difícil, la situación que se pone difícil en casa, épocas donde es afectado nuestro estado de ánimo a través de circunstancias. Pero una cosa es que la fe esté siendo probada a través de eso y otra cosa es la fe atacada. Déjeme solo mostrarle un texto, ya no puedo mostrar más. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor y tomemos la idea del texto. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? Claramente. Que en los últimos tiempos, yo soy de los que cree que estamos en los últimos tiempos. No sé si usted es de la misma línea o usted dice, no, todavía falta mucho. Yo no creo que falte mucho. Ahora, no, pero hace rato están predicando que están en los últimos tiempos. Hermano, las circunstancias del mundo comparadas con la expresión bíblica, yo no sé qué más faltará. ¿Cierto? Ahora, los últimos tiempos pueden cubrir un espacio de 30 años, de 40, de 50, de 20, de 10, de 5, no lo sé. Para el Señor el tiempo no corre como corre para nosotros cronológicamente, pero yo soy de los que cree que estamos definitivamente en una etapa de finalización de esta era. Y dice el apóstol, por el Espíritu de Dios, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ahí aparece la palabra apostasía. Apostatarán. Es negar, devolverse. Dice que en los últimos tiempos, y ojo aquí, conéctelo con la palabra del Señor en Mateo 24. Recuerde que el Señor en Mateo 24, que es su mensaje escatológico, por lo menos la síntesis de su mensaje escatológico, el Señor dice, y por haberse aumentado, no los diezmos ni las ofrendas, sino la maldad, el amor, que es la conexión de su fe, el amor de muchos. Conecte este versículo con este. Porque aquí dice que al final de los tiempos muchos van a apostatar de la fe, o como dice la versión que tengo acá, se apartarán de la fe. ¿Producto de qué? De la
influencia maligna, es lo que dice allí, espíritus engañosos, doctrinas de demonios, etcétera, etcétera. ¿Qué es una doctrina de demonio? Es una enseñanza diabólica. Lo digo con firmeza, sin miedo. La ideología de género es una doctrina de demonios. Mi disculpa si alguien aquí la prueba, pero en eso yo no voy a transigir. Soy respetuoso, soy decente, pero soy firme en mis convicciones. Como decía el ya fallecido doctor Billy Graham, gran hombre de Dios, gran instrumento en las manos de Dios. La iglesia debe amar a los homosexuales, pero no amar su pecado. Estamos para amar a la gente, pero no amamos su pecado. Hay doctrinas demoníacas. La ideología de género es una de las doctrinas más demoníacas de estos últimos tiempos. Por eso tengan cuidado con los candidatos a la hora de elegir. Tengan cuidado. Porque alguno de ellos, me imagino que todavía no sabe qué es. Porque si un día puedo ser mujer y al otro día puedo ser hombre, eso es una doctrina de demonios. ¿Y quiénes son el objetivo principal de la doctrina de demonios? Los niños. La pregunta es, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Cuáles son los juegos que tú les compras para eso de los juegos del Play y todas esas cosas? Revisa que miran, revisa que... Yo no digo que no les compre, digo, ¿qué les compras? Porque hay mucho veneno que viene ya incrustado en muchas cosas. Tenemos que estar muy pendientes. No es que sea policía, no. Pero hay tanto peligro ahora que tengo que revisar. ¿Qué película? No, está viendo una película de Disney. Ay, déjame decirte, hermano, Disney está contaminado. Disney está metiendo la ideología de género de una manera muy divertida, muy linda, a través de ciertas películas recientes que son muy bonitas. Y ahí viene el mensaje de ideología de género. ¿Usted cree que su hijo aprenda eso? Es una doctrina de demonios. No, hay que ser firmes. La fe tiene que ser firme. Tenemos que rechazar todo lo que nos hace daño. Así venga muy bien encapsulado, en un estuche muy lindo, no se lo puedo recibir porque ahí viene un veneno. Dice la palabra que la fe de muchos o de algunos se va a desviar. La fe va a ser atacada por toda la corriente humanista y toda el sistema que el diablo está utilizando, el bombardeo de muchas cosas aquí. Y algunos van a empezar a volver atrás. Se van a dejar convencer por esto. Su fe va a ser atacada. La fe nos está siendo atacada desde los estrados judiciales. La fe quiere ser atacada desde los, ¿cómo se llama? El Congreso, los congresos de la República, desde donde se hacen las leyes en cada país. Aquí sería el Congreso de la República. A través de leyes que empiezan a decir, no puedes predicar tal cosa, no puedes decir esto, no puedes decir aquello, no puedes decir lo otro. Vaya pensando, si usted es de los que cree que un gobierno comunista puede salvar al país, vaya pensando en su fe. Vaya pensando en su fe. Vaya pensando en su fe. Yo no tengo miedo a nada. Yo no tengo miedo a quien sea el presidente de este país. No le tengo miedo ni al diablo. Yo solo le tengo miedo a Dios cuando se pone bravo. No le tengo miedo a nadie más. Así que no me da miedo que este video circule y lo miren. No, estoy aquí operando conforme a mi fe. Porque el día que deje de operar conforme a mi fe, tengo que bajarme de este púlpito e ir a hacer otro trabajo. No puedo negar mi fe. Entonces, no sé qué va a pasar mañana. Pasó en Estados Unidos hace un tiempito recién. No me acuerdo en qué estado, doctor. Y hubo
pastores que los querían meter a la cárcel porque tenían que mandar su bosquejo que iban a predicar, tenían que mandarlo no sé a dónde, a un juez, no sé a quién, para que revisaran y ellos aprobaran si podía predicar eso o no. No estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de hace poco. No sé en qué paró eso, si lo derrogaron, no sé. Pero aquí nuestra fe está poniéndose en el punto de mira, no del partido político, sino del objetivo. Mejor aclarar, ¿no? El pastor habló de mira, debe ser. No, quieto. Su fe va a ser atacada con normas. Por eso tenemos que ser inteligentes a la hora de clamar a Dios y a la hora de tomar una decisión. Yo no voy a votar. Yo no sé por quién voy a votar, pero sí sé por quién no voy a votar. Cuando un cristiano a mí me dice, yo voy a votar por comunismo, yo digo, tú no eres cristiano. Estás negando tu fe. ¿Sabe qué hizo el comunismo en un tiempo pasado? Le hicieron un juicio a Dios y lo declararon reo ausente y lo declararon en ese juicio culpable de todos los males de la humanidad. Lea, hermano, lea. Deje de leer solamente la cromos y la vea. Lea historia. Lea historia. Busque historia del comunismo. Lea. Instrúyase. ¿No le suena eso la cosa más ridícula y estúpida de la vida? Que le hicieron un juicio a Dios y lo declararon reo ausente. Y entonces lo declararon culpable de todos los males que hay en la humanidad. ¿Qué cosa? ¿A quién, hermano, tiene uno que estar mal de la cabeza para hacer eso? ¿Ah? Es el comunismo. La China. Tú tienes esa lectura ahí, me la puedes pasar un momento. ¿Me regalan 5 minutos? Quiero leer esto. Esto está en el devocional. Gracias, hermano Cristian, Dios lo bendiga. Ok, escuche esto. Las autoridades del Partido Comunista Chino, PCC, están haciendo un esfuerzo sistemático para eliminar el símbolo de la cruz de las iglesias y los hogares, ofreciendo beneficios económicos a los gobiernos regionales que se acojan a la campaña. En ciertas ciudades, los habitantes están entregando sus Biblias y se están demoliendo iglesias. Oremos a Dios por los cristianos de esta nación para que puedan vencer el Cristo. Esto no es algo del siglo pasado, es el devocional de este mes. Y todavía hay cristianos que dicen que van a votar por comunismo. No sé qué piensan. Si aquí hay alguien, lo siento. Igual salga por esa puerta y usted hará lo que quiera, pero lo siento. Que tú eres cristiano. Que un no cristiano haga eso, lo que quiera. Cada quien tiene derecho a pensar, pero los cristianos deberíamos de tener derecho a pensar bíblicamente y mirar históricamente. El comunismo nunca es amigo del Evangelio. La fe va a ser atacada. ¿Sabe qué terminaron haciendo? Le termino de contar la historia. Cuando le hicieron el juicio a Dios en un tribunal comunista, lo declararon reo ausente, lo declararon culpable y entonces la sentencia. ¿Sabe cómo terminó ese juicio? Cogieron una Biblia, la pusieron en el piso y le cogieron con una ametralladora y le dieron todo el plomo a la Biblia. No te estoy contando un cuento chino. La fe será atacada. ¿Está listo? Muchos van a abandonar la fe.
Pero cuando la fe crece, cuando la fe se fortalece, así la ataquen, la fe permanece. ¿Quieres entrar al cielo? No puedes abandonar la fe. Ese es tu pasaporte. Y por último, tercer momento de la fe. Esta sí nos gusta más. La fe es recompensada. Solo voy a leer un texto como un punto de referencia a ello. Mateo capítulo 9, versículo 29. Mateo 9, 29. El Señor está por hacer un milagro. ¿Cuántos están esperando que el Señor está por hacer un milagro? El Señor está por hacer un milagro con unos ciegos. Hablamos de unos ciegos ahora en la vigilia. Versículo 28, el Señor le pregunta, ¿creen que puedo darles la vista? Le pregunta el Señor a los ciegos. Versículo 28. ¿Creen que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacer esto? Hoy el Señor te está preguntando, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Señor, estoy necesitando tal cosa. Y el Señor te va a preguntar, ¿y tú crees que yo puedo hacer eso? Respondieron ellos, sí, Señor. Sí, Señor. Respondieron que sí. Entonces el Señor les dice, versículo 29, les tocó los ojos. Y mire las palabras magistrales. Debido a su fe, así se hará. Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Impresionante. La fe es recompensada. ¿Cómo se recompensa la fe? Trayendo a la luz aquello que la fe engendró. La fe, si es fe, engendra milagros. Y la recompensa de esa fe que engendra milagros es que esa fe dará a luz el milagro. Conforme a tu fe se ha hecho. Es un trato personal. Hoy estamos aquí en un culto, en un servicio a Dios colectivamente. Está la iglesia reunida aquí y en miles de partes en la nación, en diferentes lugares, perdón. Pero la fe es un trato personal. Porque aquí puede haber gente que está creyendo lo que estoy predicando, pero puede haber alguien que no está creyendo lo que estoy predicando. Puede haber alguien aquí que diga, yo no puedo con eso. Porque para mí lo que vale es lo cuantitativo, lo que es racional, lo que se puede ver. La ciencia solamente puede hablar de lo que puede cuantificar, de lo que puede explicar razonablemente y racionalmente. La fe es una esfera superior. ¿Cómo Dios abrió el Mar Rojo? O sea, ¿cómo me lo explica científicamente? ¿Cómo abrió el Jordán? ¿Cómo me lo explica científicamente? ¿Cómo me explica científicamente los cientos de milagros y miles de milagros que el Señor ha hecho? No lo puedo explicar, solo puedo saber que Él lo hace, no puedo más. Tu fe, si la tienes, va a ser recompensada. 3 momentos de la fe. La fe es probada, la fe es atacada, la fe es recompensada. Me gusta la tercera. No hay tercera si no hay primera y segunda. Para los que manejan aquí vehículo, usted no arranca el carro y de una vez pasa de primera a tercera o a cuarta. Y aunque tenga carro automático, él automáticamente va haciendo la secuencia de los cambios, ¿cierto? Me gusta la tercera. Señor, ahí me quedo. La fe recompensada. La fe va a ser recompensada después de ser probada y atacada. No quiero dañar su almuerzo, pero así es como funciona. Póngase de pie. Bendito sea el nombre de Jesús.
Si usted quiere recibir este mensaje, hágamelo saber con su mano levantada. Entonces acompáñeme a orar. ¿En qué punto está? ¿Cuántos están en fe probada? ¿Cuántos están en ese momento ahora? Fe probada. ¿Y alguno está pasando por ataque a su fe? Fe atacada. ¿Tiene unas ganas de volver atrás? Ok, yo quiero decirle, hermano, que si usted se queda allí y soporta, la fe le va a ser recompensada. Y Dios no lo dejará avergonzado. Dios no lo dejará tirado a la orilla del camino. Yo he tenido que aprender muchas cosas en mi vida de fe. Y he estado aprendiendo. Y cuando preparo estas enseñanzas salgo doblemente ministrado. Porque lo que yo te predico aquí en 45, 50 minutos, tengo que procesarlo una semana, 2 semanas, 3 semanas antes de predicarlo acá. Y estoy siendo edificado. Y aprendí y estoy aprendiendo a hacer oraciones. Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. A veces nosotros creemos que sabemos orar y a veces tenemos mucho argumento, pero no sabemos orar. Y he aprendido a orar, a decir: Señor, si tú quieres, puedes hacer tal cosa. Nunca le digo: Señor, si tú puedes. Digo: Señor, si tú quieres. Y he tenido que aprender en este tiempo: Señor, no te vuelvo a preguntar cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Cuando tú quieras, como tú quieras, con quien tú quieras. Pero donde más me centro, decirle: Señor, ayúdame a soportar y a esperar. Pero ahí mi fe va a crecer. Tengas un momento para orar. Dale al Padre toda gloria en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre hoy. En medio de la prueba de nuestra fe, aún del ataque a nuestra fe. Porque todo lo que estamos viendo en nuestro medio, doctrinas demoníacas, enseñanzas perversas, son ataques directos a nuestra fe. Lo que estemos viviendo, la dificultad, está probando nuestra fe. No hay otra forma. No hay otra forma. Permítanos ver cómo crece nuestra fe en este tiempo. Permítanos ver cómo crece nuestra fe en este tiempo. Yo sé que tú no dejarás caído ni abandonado al justo, a tus hijos. Y la fe será recompensada. Porque entonces llegará el día en que esa palabra será dulce en nuestros oídos. Conforme a tu fe sea hecho. Oramos en esta mañana por el crecimiento de nuestra fe, por el fortalecimiento de nuestra fe. Nos cubrimos una vez más bajo la poderosa mano del Señor. Nos cubrimos bajo su gracia. En el nombre de Jesús. Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Dios siempre fiel.
promesas. Y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerá. Y no me vencerá. Caminaré en tus promesas. Caminaré en tus promesas. Y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerá. Y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Aleluya. Señor, te damos toda la honra y la gloria en esta mañana. Y rogamos, te pedimos, te suplicamos que no permitas que nuestra fe deje de crecer. Tú nos ayudarás, porque nunca nos dejas solo. Tú nos ayudarás en todo proceso. Pero cuando nuestra fe crece, cosas poderosas se están gestando en nuestra vida. La fe engendra y a la vez concibe un milagro, y luego la fe dará a luz el milagro. Bendigo a la iglesia en esta mañana y declaro una palabra con todo mi corazón, que son creyentes de fe, hombres y mujeres de fe en este lugar, y de una fe que está creciendo, en movimiento, en desarrollo, porque eso nos va a llevar a ser una iglesia viva, dinámica, efectiva, con una buena influencia en la sociedad. Una iglesia que respeta el nombre del Señor, que ama al Señor con todo su corazón, y que sus acciones están totalmente correspondientes a la fe que determinamos, que predicamos y que decimos tener. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.